Un saludo muy cordial para todos los amables estudiantes de métodos de producción de la Universidad Industrial de Santander y por supuesto para todas las personas que siguen estos videos, tutoriales, clases virtuales a través de internet. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora en estas 5 sesiones que ya hemos realizado y pues hoy queremos cerrar eh, este tema del análisis nodal haciendo una introducción, haciendo unas generalidades de los sistemas de levantamiento artificial. Por supuesto que este tema de los sistemas de levantamiento artificial es sumamente extenso. Por supuesto que tratar de abordarlo en una sesión pues es bastante complicado. Sin embargo, hoy ¿qué quiero presentarles? Quiero presentarles en primer lugar un concepto del para qué es que se utilizan los sistemas de levantamiento y luego valiéndome de un ejercicio muy sencillo, pero muy sencillo, una situación muy sencilla, construida a partir de datos generados en, digamos, o siguiendo la metodología que se ha tenido en las clases anteriores, por ejemplo, siguiendo la metodología del cálculo de caídas de presión que vimos en alguna sesión anterior, siguiendo también lo que tiene que ver con eh, digamos, la generación de IPRs, que si bien no lo hemos visto o en estos módulos virtuales hasta ahora, pues forma parte fundamental del tema de sistemas o de métodos de producción, ¿vale? O de sistemas de levantamiento. Entonces, a partir de ese ejercicio muy sencillo que voy a plantearles luego, la idea es mostrarles la sencillez que reviste el escoger alguna de las tres bombas, ojo, solo la bomba, que se utiliza bien sea en el bombeo electrosumergible, en el bombeo mecánico o en el bombeo de cavidades progresivas, siendo estos tres los sistemas de levantamiento, por lo menos en Colombia, más utilizados actualmente. Entonces, quiero empezar por mostrar esta gráfica. Eh, la vez pasada nosotros estuvimos hablando acerca de los choques, ¿sí? Y entonces la vez pasada lo que hablábamos era algo relacionado con esto, ¿sí? La vez pasada, a ver, yo me quito acá un poquito, vamos a ponerme por acá por un momento. Entonces la vez pasada nosotros lo que hacíamos era decir que hay un punto en el cual las líneas de oferta y demanda se tocan, ¿sí? Y que pues ese punto, ¿qué representa? Lo que dice acá, un equilibrio perfecto entre la oferta y la demanda y por tanto un pozo que estaría fluyendo naturalmente. Es decir, un pozo que pone fluido, pone presión en cabeza y esa presión sería la presión para que el fluido llegue o la presión justa para que los fluidos lleguen hasta el separador. Entonces digamos que es una situación muy, muy interesante, muy única. Ahora, también decíamos que en algunas ocasiones lo que ocurría de esa curva o de ese punto de intersección hacia la izquierda es que tenemos una energía sobrante. Entonces formulábamos un caso en el cual nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa si el pozo tiene en cabeza una presión muy alta, pero realmente a la hora de que esos fluidos de ese pozo lleguen al separador, pues llegarían, ¿qué pasa si llegan con demasiada presión? ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, eso terminaría generando algunas restricciones de tipo hidráulico y pues por consiguiente esto no sería pues adecuado, ¿sí? No sería adecuado para que el sistema de producción trabajara de la manera óptima. ¿Por qué? Porque decíamos que la presión de ese pozo, en particular si es demasiado alta, haría que otros pozos que se conectan al mismo separador, pues tuvieran restricciones, ¿sí? Entonces, si un pozo llega con excesiva presión, hace que los demás pozos se vean restringidos, se vean frenados en su producción.
Entonces decíamos nosotros que para el efecto del dimensionamiento de un choque, si yo escojo un caudal de producción B, entonces yo tendría que la diferencia entre estos dos puntos representaría, como lo he puesto aquí, la diferencia entre estos dos puntos, el delta de presión que debe consumir el choque. Es decir, cuando la vez pasada construíamos esa gráfica de delta de presión contra caudal, pues ese punto en el cual se tocaban las gráficas representaba precisamente eso, representaba la presión a la cual deben, perdón que por acá se me cayó mi puntero, la presión o la presión que gasta o la presión que consume el choque. Entonces ese delta de presión. Ahora vamos a pasar al otro lado. Entonces, ¿qué pasa de aquí para acá? Podemos tener varias situaciones. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a presentar esta situación que está acá. Miren. Voy a presentarles una situación en la cual tengo las curvas de oferta y demanda. ¿Sí? La curva de oferta sería esta, la curva de demanda sería esta. Pero fíjense ustedes que el punto en el que se tocan está muy a la izquierda. Por ejemplo, en este caso tenemos un pozo con un potencial de 1200 barriles de producción por día y vemos que este punto de corte escasamente está en 300 y algo barriles por día. Es decir, que todavía hay una potencialidad de más de 1000 barriles que podemos aumentar la producción de ese pozo. ¿Sí? Entonces, esa es una situación que puede ocurrir, ¿sí? Que yo tenga el punto de corte entre la oferta y la demanda muy a la izquierda. O también puede ocurrir, permítanme que yo haga aquí algo sobre esta gráfica, les pido que no le presten atención a todos esos datos que he escrito ahí, pero supongamos que esta línea que está acá efectivamente es la línea de oferta, ¿sí? Esta línea es la línea de oferta, el IPR del pozo, pero de repente la línea de demanda es esta línea que acabo de hacer por acá arriba. Entonces también ocurre esa situación, por ejemplo en pozos muy depletados, o hagámoslo más bien sobre estos mismos ejes que tengo aquí. Supongamos que esta línea que está acá es la línea de demanda, pero que el yacimiento ya está muy depletado y de repente su IPR es este. Voy a poner por acá un IPR. Entonces, siendo este el IPR del pozo, hombre, no he podido hacerlo de una buena manera, es que estoy escribiendo en el aire. A ver, supongamos que esa línea es el IPR, que esta línea es la curva de demanda y entonces no hay punto de corte entre las dos líneas. Eso también puede ocurrir. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Pues interpretemos lo que ocurre acá. Entonces, si en el caso B, o sea, en este caso de acá, lo que ocurría es que había un exceso de energía, o sea, que teníamos flujo natural con choque, pues en este caso C, si yo quisiera producir esa tasa de producción C barriles por día, mayor que el punto de corte o mayor que esta tasa A, que es la que produce el pozo de forma natural, pues entonces yo qué tendría acá? Tendría que este punto representa la energía que se necesita en el fondo del pozo para que los fluidos lleguen hasta el separador. Y este punto representa la energía que realmente hay en el fondo del pozo para que, digamos, para que los fluidos se muevan. Vamos a ponerle un número. Se necesitan 2000, pero solo hay 1000. Es decir, nos está faltando energía. Nos está faltando energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la manera de suplir ese delta de presión. Es decir, si yo de alguna manera aumento la presión en el fondo del pozo, pues entonces voy a conseguir, ya aquí hice yo un desorden terrible aquí de mis apuntes, pero digamos, si yo quisiera, volvemos al punto, si yo quisiera producir esta tasa de producción C, entonces, ¿qué es lo que necesito? Instalar una bomba que me aumente la presión en el fondo del pozo de este valor a este valor, ¿sí? Y si yo logro hacer eso, el pozo va a fluir, el pozo va a poner esta cantidad de barriles que yo escogí. Ese detalle es muy importante. Si ustedes se fijan,
prácticamente cuando tenemos un pozo en flujo natural, lo que nosotros tenemos es un sistema o un caudal que es prácticamente una coincidencia que se haya producido este caudal A. ¿Por qué fue ese caudal A? Bueno, porque las condiciones de los pérdidas de presión en las líneas, de pérdida de presión en el tubing, etcétera, llevaron a que el caudal fuera ese caudal A. Pero fíjense ustedes que yo he utilizado una palabra al referirme a este caudal C. He dicho el caudal deseado, el caudal que uno quisiera producir. Es decir, que yo como ingeniero de producción soy el que escojo cuál es la tasa de producción a la cual yo quiero explotar ese pozo. Y a partir de esa decisión que yo tomo, con base en algunos criterios de yacimientos, por ejemplo, no generar un drawdown excesivamente alto que haga que el pozo se conifique, que haga que el pozo se venga en agua, etcétera, etcétera. A partir de eso, a partir de haber escogido un caudal C, yo voy a la línea de IPR, voy a la línea de demanda y hago una resta. Y por eso es que les digo yo a ustedes que el ejercicio que vamos a hacer hoy es muy sencillo, porque básicamente es eso, es teniendo ya lo que hicimos en las clases anteriores, habiendo construido las curvas de oferta y demanda, seleccionar una bomba es sumamente fácil. Basta con ir a escoger un caudal, hacer una resta y entonces tengo yo un delta de presión de la bomba y busco la manera de suplir esos delta de presión y ya veremos que dependiendo del sistema de levantamiento que yo escoja, pues esa delta de presión es mucho más sencillo o más difícil de lograr, ¿vale? Vamos hasta ahí entonces. Voy a plantearles entonces este ejercicio. Entonces este ejercicio es eh, es un ejercicio en el cual quiero proponerles, a ver, voy a ponerme primero acá. Voy a poner entonces más bien la cara más pequeña, un segundito, mi cámara un poco más pequeña y voy a ubicarla acá. Perfecto. Entonces acá tengo otra vez lo mismo de siempre, PWF contra caudal, o sea, estoy hablando del nodo en fondo de pozo. Tengo yo que la presión de yacimiento es 1600, que el Q máximo del pozo es 1200 barriles por día y que el punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda es algo así como 360, 370 barriles, qué sé yo, ¿vale? El caso es que considerando que el pozo tiene un potencial de producción de 1200, ponerlo a producir 350 barriles es muy poco. Entonces yo como ingeniero de producción lo que voy a hacer es instalar en ese pozo una bomba para producir 1000 barriles. ¿Por qué escogí 1000? Porque quise, ¿sí? Porque fue un valor arbitrario que se escogió con base en, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, no tener un excesivo drawdown, que el pozo no se vaya a conificar, que el pozo no se vaya a venir en agua, en gas. En algunos pozos o en campos de acá de Colombia suele ocurrir también que hay campos donde un excesivo drawdown lleva a derrumbes de formación, formaciones muy poco consolidadas que se derrumban fácilmente, etcétera, etcétera. Partamos del hecho de que yo escogí ese caudal de 1000 barriles por día. Y también consideremos que pues acá tengo un punto o digamos el caudal de 1000 barriles en la curva IPR representa 580 PSI, mientras que en la curva de demanda 1000 barriles representa 1630 PSI. Es decir, que al restar estos dos valores, al restar 1630 menos 580, obtengo un diferencial de presión de 1050 PSI. No perdamos de vista ese dato para no estar escribiéndolo cada rato, pero queremos que sea 1050 PSI el diferencial de presión que una bomba suministre, ¿vale? Un datico adicional para que lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a suponer que el crudo del pozo es de 30 grados API. Vamos a simplificar las cosas. Vamos a obviar la producción de gas. Vamos a obviar la producción de agua. Es decir, que la gravedad específica del crudo
del pozo, que es 0,876, vendría siendo la misma gravedad específica del líquido. O sea, si no tiene agua, pues esa es la gravedad específica del fluido que se desea producir. Entonces, vamos a mirar las tres posibilidades que tenemos, que son las de seleccionar una bomba electrosumergible, seleccionar una bomba mecánica o seleccionar una bomba de cavidades progresivas. Para cada uno de esos tres sistemas de levantamiento les voy a dar una pauta muy sencillita. Vamos a darle una pauta muy sencilla a cada uno de ellos. Vamos a poner por acá mi carita. Entonces, vamos a empezar hablando del bombeo electrosumergible. Yo los invito a que, por supuesto, cada uno de ustedes se dé la oportunidad de leer un poco sobre el bombeo electrosumergible para entender más allá de lo que voy a hacer ahorita, que es escoger cuál es la bomba o si una bomba sirve. Más o menos es esa la filosofía de lo que quiero presentarles ahorita. En muy cortas palabras, el bombeo electrosumergible se basa en un sistema que tiene un estator y un rotor, o un impulsor más bien, y un difusor es la palabra correcta, un impulsor y un difusor. Este impulsor es un elemento que gira a alta velocidad, que tiene unas aspas internas, y su rotación genera un efecto de centrifugación que le imprime una pequeña cantidad de presión al líquido. De tal manera que cuando utilizamos bombeo electrosumergible es muy común que apilemos unas encima de otras muchas de estas etapas, ¿sí? Es decir, este elemento, este impulsor, va ubicado aquí dentro del difusor. En conjunto, una pareja de impulsor y difusor reciben el nombre de etapa, y es muy común que nosotros apilemos 100, 150, 200, 250, 300 etapas, porque como cada una de ellas suministra una pequeña cantidad de presión al fluido, entonces necesitamos muchas para suministrarle la gran cantidad de presión que se necesita. Para escoger una bomba electrosumergible vamos a usar gráficas, y en esas gráficas vamos a fijarnos, al menos hoy, únicamente en dos datos: en que la bomba esté trabajando en el rango de eficiencia adecuado, y vamos a escoger a partir de eso el número de etapas que se necesitan. Entonces vamos a mirar de qué gráficas estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de bombeo electrosumergible, esta imagen que les estoy presentando acá viene siendo como la carta de presentación de una bomba. Ahí está la información que más nos interesa. Vamos a analizarla con calma. Bueno, en primer lugar, aclarar que aquí estoy hablando de una bomba de la marca CentriLeaf. Esta empresa Baker Hughes, pues digamos, tradicionalmente ha sido una fabricante de muchas bombas, pero hay muchas otras empresas que hoy en día suministran este tipo de bombas. Está Schlumberger, por supuesto, está Alcorayev, está Boretz, está la misma Weatherford, también suministra bombas electrosumergibles. Tenemos Wood Group, etcétera, etcétera. En el eje X de esta gráfica tenemos el caudal, y tenemos tres ejes Y. Yo voy a ubicarme por acá, ahí puede ser que me ubique. Entonces acá tengo un eje Y que tiene un nombre rarísimo, dice cabeza en pies, parece como un trabalenguas esa expresión. Por aquí hay otro eje que dice potencia en caballos de fuerza, y finalmente otro que dice eficiencia de la bomba en porcentaje. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Entonces, como vemos aquí hay tres curvas. Hay una curva por acá que dice capacidad de la bomba, y esa capacidad o cabeza de la bomba se va a leer en este eje. Por acá tenemos otra que dice eficiencia de la bomba, y por supuesto que eso se va a leer acá, ¿no? Se va a leer acá. Y por acá tenemos otra que tiene otro nombre rarísimo, que es más o menos como el consumo de cada etapa, que se va a leer acá, ¿no? En cuánta potencia consume esa bomba. ¿Qué es lo que quiere decir esta gráfica? Entonces, esta gráfica fundamentalmente, vamos a empezar por la primera, por la que dice capacidad o cabeza de la bomba. Es cada etapa cuántos PSIs puede levantar o cuántos PSIs puede imprimirle
al fluido que se quiere bombear. En este caso, hay que decir que por acá abajo dice que esta curva fue hecha para un fluido de una gravedad específica igual a 1, es decir, para agua, para bombear agua. En este caso no estamos haciendo la lectura en PSI, sino que dice en pies. Vamos a poner un ejemplo. Queremos nosotros bombear 1000 barriles por día. Eso fue lo que planteamos por acá en nuestro ejercicio. Queremos bombear 1000 barriles por día y queremos suministrarle al líquido una presión de 1050 psi. No se nos olviden esos datos. Entonces, si yo vengo acá y miro 1000, voy a notar varias cosas. Primero, que la lectura de este punto es algo así como 17. Más o menos, venga, yo lo voy a escribir mejor aquí afuera, como 17. ¿17 qué? 17 pies. Vamos a escoger otro color mejor, porque es que ese color negro se me confunde ahí con lo que hay de fondo. Vamos a escoger este color brillante. Entonces vamos a tener aquí 17. No, tampoco se ve bien. No sé qué color escoger. Dios mío, y uno daltónico, no sé, este color. 17 pies de agua, porque hemos dicho que esto está hecho para bombear agua, por etapa. Por etapa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros tuviéramos el agua a un determinado nivel y pusiéramos una bomba de estas, de este modelo que aquí en Centrilift, aquí le dan un código, que corresponde a que por aquí 950 está la máxima eficiencia, y ahorita hablaremos de eso, por eso el 950, que si pusiéramos esa etapa, el agua subiría 17 pies de altura. ¿Sí? Si estuviera a ras del piso, subiría 17 pies. Y si pongo dos etapas, subiría 17 más 17, o sea, subiría 34 pies. Y si tuviera 100 etapas, pues subiría 17 por 100 veces, ¿vale? Entonces, ese dato que leemos acá es importante. También es importante que tengamos en cuenta que por acá dice pies de agua, ¿sí? Pies de agua. No perdamos de vista eso porque tenemos que hacer un ajuste, porque nosotros no vamos a bombear agua, vamos a bombear crudo. Y entonces pensémoslo de la siguiente manera. Si al bombear agua, que es un fluido más pesado que el crudo, el líquido logra subir 17 pies, si bombeáramos crudo, que es más ligero, entonces no subiría 17 pies, subiría más, 18, 19, 20, qué sé yo. ¿Cómo hacemos ese dato? ¿Para qué nos sirve? Voy a borrar acá un poquito esto. Ya vamos a tomar en cuenta algunas cositas, pero no perdamos de vista ese 17. Revisemos qué habíamos dicho aquí. Habíamos dicho que teníamos que mirar el rango de eficiencia, ¿no? Y teníamos que mirar el número de etapas. De la eficiencia no hemos dicho nada, ¿no? Pero lo que podemos decir sencillamente es que cuando se construye esta gráfica podemos notar que hay una zona aquí que tiene un color diferente, que está en un color más oscuro, bueno, en algunas veces más oscuro, en otras veces más claro, que en este caso va desde los 600 hasta los 1300 barriles por día. ¿Qué quiere decir eso? Que esta bomba en particular, la DC950, trabaja bien, tiene buena eficiencia cuando se utiliza para bombear entre 600 y 1300 barriles. Nosotros queremos bombear 1000, o sea que sí funciona desde el punto de vista eficiencia, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista volumétrico, 1000 barriles por día funciona perfecto. Esta bomba no va a tener ningún inconveniente. Ahora, desde el punto de vista presión, lo que hemos visto es que una etapa levanta 17 pies de agua, ¿vale? Vamos a hacer ahora un cálculo muy sencillo aquí. Vamos a escribir por aquí lo siguiente. Vamos a escribir por acá que el levantamiento por etapa, yo le voy a poner acá una H
para describir ese levantamiento por etapa, decíamos ahorita que era 17 pies de agua por etapa. Decíamos también que es importante tener en cuenta que nosotros no vamos a bombear agua, ¿sí? Entonces, repito el análisis que hicimos ahorita. Si fuéramos a bombear agua, que es un fluido pesado, un fluido denso, ¿no?, levantaríamos 17 pies. ¿No? De un nivel subiríamos 17 pies. Pero como vamos a bombear es crudo, que es menos denso, no levantaríamos 17, seguramente levantaríamos más. ¿Cómo sabemos cuánto más? Muy fácil, vamos a corregir esto dividiéndolo para que nos dé más por la gravedad específica, que habíamos dicho que era 0,876. Sí, habíamos dicho hace un ratico. Yo estoy aquí chequeando, es que no esté escribiendo aquí algún dato errado. Esto nos da un levantamiento por etapa ya corregido de, por acá tengo el dato, ustedes lo pueden hacer, 19,4 pies de crudo por etapa. ¿Vale? 19,4 pies de crudo por etapa. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Ahora, ¿cuánto era que necesitábamos bombear? Por acá teníamos el datico. 1050 psi. Pero aquí lo que tenemos son pies. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer una conversión de psi a pies? Me interesa saber 1050 psi de ese crudo de 30 grados API, o sea, de gravedad específica 0,876. Eso equivale a una columna de ¿cuánta altura? Entonces tengo una fórmula para eso y la sabemos casi que desde el primer día de clase. Hemos dicho aquí que la presión es igual a 0,433 por la gravedad específica por una altura. Nosotros ya tenemos la presión, ya tenemos la gravedad específica. Necesitamos saber a cuánta altura equivale eso. Entonces para nosotros H vendría siendo 1050 psi dividido en 0,433 por 0,876. Eso nos da, discúlpenme un segundito, yo hago copia por acá, yo por acá tengo el ejercicio resuelto. 2768 pies de crudo. ¿Vale? Repito, he despejado de esta ecuación, he despejado H. Entonces lo que hemos dicho es que 1050 psi, que es lo que hacía falta, equivale a una altura de 2768 pies. Ahora, una etapa levanta 19,4 pies y yo necesito levantar 2768 pies. Entonces la pregunta es, ¿cuántas etapas se necesitan? Pues muy fácil, nosotros decimos el número de etapas, entonces vendría siendo igual a 2768 pies, disculpen que no escribo aquí crudo, sobre 19,4 pies por etapa. ¿Eso cuánto nos da? Nos da algo así como 142 etapas. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que primero verificamos que en la gráfica 1000 barriles por día, esa bomba en particular sí la puede manejar. Si no hubiera funcionado, si esta bomba no hubiera podido manejar esos 1000 barriles, pues sencillamente en el catálogo de la empresa seguimos mirando y buscamos una bomba más grande, ¿sí?, para encontrar la bomba adecuada.
Y segundo, desde el punto de vista presión, eso era desde el punto de vista volumen. Ahora, desde el punto de vista presión, encontramos que sí, que se puede y que se puede con 142 etapas. Seguramente ya al hacer un diseño un poco más profundo, entonces entendería por qué razón no es suficiente poner 142, sino que incluso se recomienda sobredimensionar ese número para, digamos, lograr un diseño mucho más flexible a cambios en la velocidad de operación, etcétera, etcétera. Pero de eso, por supuesto, tendremos que hablar en otro momento. Ese es, grosso modo, la selección básica de la bomba, de una bomba electrosumergible, en términos de volumen y en términos de presión. Ahora vamos a pasar a la segunda. Volvemos aquí a este diagramita que yo había preparado. Entonces, ¿qué dice el diagramita? Dice ahora que para el bombeo mecánico, o sea, el famoso bombeo en el cual tenemos el balancín o la unidad de bombeo mecánico, la presión no es el problema. Estas bombas en particular son unas bombas de pistón. Son bombas de pistón. Bombas como las que se utilizan, por ejemplo, cuando en un pozo se va a hacer una operación de fracturamiento. Y entonces se llevan unas bombas de pistón que ellas son capaces de levantar toda la presión que se pueda. Ellas levantan presión, levantan y siguen levantando presión hasta que algo se rompa. En el caso del fracturamiento, pues lo más usual es que se fracture la roca. Así que no hay un problema en términos de la presión para una bomba mecánica. ¿Qué es lo que hay que revisar? Simplemente la parte volumétrica. Fíjese que en el electrosumergible nosotros mirábamos si volumétricamente funcionaba y si en términos de presión funcionaba. Aquí solo vamos a mirar la parte volumétrica. ¿Y cómo lo vamos a revisar? Con dos ecuaciones muy sencillitas. Tenemos estas dos ecuaciones acá. Entonces, por un lado, tenemos nosotros, a ver, yo voy a agrandar un poquito acá la cámara, eso. Entonces, por un lado tenemos nosotros esta ecuación que dice que el caudal que maneja una bomba mecánica es igual a 0,1166 por la longitud que sube y baja la unidad de bombeo. Las unidades de bombeo básicamente eso es lo que hacen, subir y bajar. ¿Cuántas pulgadas de distancia recorren en ese viaje de arriba a abajo? Eso lo llamamos L. Multiplicado por la velocidad a la cual se hace esto, cuántos ciclos, cuántos golpes o cuántos strokes por minuto o cuántos recorridos por minuto se hacen, multiplicado por el diámetro del pistón de la bomba elevado al cuadrado, y a eso se le añade un factor que aquí dice llenado de la bomba o eficiencia de llenado o eficiencia volumétrica. Las bombas de pistón, y si usted ha manejado una jeringa alguna vez, ve que difícilmente un émbolo se llena completamente. Entonces nosotros normalmente ponemos una eficiencia del 80%, del 70%, del 90% para diseñar, ¿vale? Ahora tenemos una segunda ecuación que dice que una unidad de bombeo tiene una velocidad máxima de operación, que depende de cuánto es su recorrido y de una constante. Nosotros aquí vamos a poner un ejemplo que es para una unidad convencional, que es una unidad como esta que estamos viendo acá en este dibujo, en ese esquema. Para una unidad convencional dice por acá que esa constante C es 0,7. Entonces vamos a mirar el ejemplo que tengo acá. Entonces dice, vamos a achicar esto un poquito, no sé cómo, tal vez así. A ver, quitemos ahora las etapas. Eso, ahí estamos bien. Entonces dice acá que vamos a trabajar con una unidad convencional, o sea, para la cual C vale 0,7, que esa unidad de bombeo que está en superficie, ese machino, ese balancín, tiene un recorrido máximo de 144 pulgadas y que se va a poner una bomba que tiene 3 pulgadas de diámetro y con una eficiencia de llenado del 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a calcular para esa unidad convencional de 144 pulgadas de recorrido cuánto es su N máximo. Si nosotros, no voy a rayar tanto acá, pero si nosotros reemplazamos acá, decimos N máximo igual 0,7
por raíz cuadrada de 60.000 dividido en 144, ese valor nos da 14,3 strokes por minuto. Voy a escribirlo por acá en un ladito. A ver, vamos a poner un poco pequeña la cámara. Vamos a ponerla acá. Entonces, de acá podemos encontrar nosotros que para este ejemplo, n máximo nos da 14,3 strokes por minuto, o ciclos por minuto, o golpes por minuto. Perfecto. Repito, acá el tema no es la presión. La bomba es capaz de levantar toda la presión que se necesite, es capaz de levantar esos 1050 psi, por eso no vamos a hacer ningún cálculo al respecto. El problema es saber si la unidad y la bomba tienen la capacidad para manejar ese volumen, esos 1000 barriles por día. Entonces vamos ahora a acudir a la ecuación de arriba. De esta ecuación de arriba vamos a despejar la n mayúscula. ¿Para qué? Para determinar a qué velocidad tendría que operar esa unidad para producir los 1000 barriles. Vamos a escribirlo aquí. Entonces nosotros diríamos que n vendría siendo igual al caudal dividido en 0,1166 por L por el diámetro del pistón al cuadrado por esa eficiencia que es esa letra griega que se llama eta. Entonces, para nosotros, ¿qué vendría siendo esto? N vendría siendo igual a 1000 barriles por día, que es lo que queremos producir, dividido en 0,1166 por L, que habíamos dicho que era 144, por el diámetro del pistón, que era 3 pulgadas elevado al cuadrado, por una eficiencia de llenado de 80%, o sea, 0,8. Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a obtener que N nos da 7,4 strokes por minuto. Y volvemos aquí al cuento. Máximo podía operar a 14 y debe operar a 7. O sea que desde este punto de vista decimos nosotros que sí, que esa bomba y esa unidad, esa bomba de 3 pulgadas y esa unidad convencional de un recorrido de 144 pulgadas, sí pueden manejar ese caudal. Desde el punto de vista de presión, no hay problema. Como decíamos hace un ratico, la presión no es el problema. ¿Listo? Obviamente que hay que escoger 300 componentes más en cada sistema de levantamiento, ¿sí? Pero, repito, la idea hoy era mostrarles con un ejercicio muy sencillo cómo se hace la selección preliminar de una bomba. Esto después lo podemos hacer en un software y meterle más componentes y ver qué pasa desde el punto de vista de esfuerzos y varillas y bueno, un montón de cosas y electricidad y un montón de detalles, ¿sí? Pero lo que queremos decir hasta el momento es que las dos bombas han funcionado. Que no me hubiera dado esto afirmativo, ¿sí? O sea, que me hubiera dado un ejemplo, que el máximo era 14 y yo necesito que la unidad opere a 15, a 17, a 20. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O busco una bomba de mayor diámetro o busco una unidad de mayor recorrido, ¿sí? O ambas cosas, ¿vale? Lo usual, porque pues obviamente es mucho más sencillo cambiar la bomba que está en subsuelo que cambiar la unidad que está en superficie. Entonces lo usual es simplemente pensar en una bomba más grande en subsuelo. Vamos a echarle la miradita a la última de estas tres situaciones, la del bombeo de cavidades progresivas. Entonces, para el bombeo de cavidades progresivas, que el bombeo de cavidades progresivas es un sistema muy interesante donde tenemos un rotor que es como un tornillo retorcido ubicado dentro de un estator que tiene un caucho. Y entonces en estas bombas vamos a utilizar ya no una gráfica sino unas tablas. Yo aquí les he traído una tabla de un fabricante que es Netsch. Tenemos que mirar que haya suficiente presión y que la bomba máximo gire, porque en este caso la bomba PCP, lo que ocurre con este tornillito es que va a girar, va a rotar, máximo 350 revoluciones por minuto. No se nos puede olvidar esa limitante, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar acá esta gráfica. Yo voy a mantenerlo así para que se vean las condiciones
que hemos puesto. Entonces por acá tenemos una tabla en la cual aparece mucha información, pero ahorita simplemente quiero que nos refiramos a 2 o 3 detalles. Primero, que por aquí hay un nombre o unos códigos que hacen referencia a diferentes tamaños de bomba, ¿no?, para este fabricante. Para otro fabricante los códigos son diferentes, se ha tratado de unificar mediante un código que lo llaman imperial, ¿sí? Y vamos a mirar acá 2 daticos. Por acá vamos a tener la presión que la bomba soporta, y por acá vamos a tener otro que tiene que ver con el caudal que la bomba soporta. Entonces yo aquí he puesto 3 tamaños de bomba. Una bomba que es capaz de manejar aquí, bueno, ya vamos a precisar un poquito la unidad, que tiene aquí un 2,50, una de 3,15 y una de 4,15 en diferentes modelos, ¿sí? Fijémonos que en cada uno de estos aparece para 1500 PSI, 2200, 2900, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero en los 3 casos escoger o mirar la posibilidad de utilizar la primera de cada serie, o sea, acá esta y acá esta. Vamos a mirar si alguna de esas 3 bombas funciona o si funcionan las 3. ¿Qué es lo primero que estamos viendo? Que esta de arriba dice que soporta 1500 PSI, esta 1300 y esta 1300. ¿Cuánta presión necesitábamos bombear? 1050 PSI. O sea que desde el punto de vista de presión, o sea de que aquí haya la suficiente presión, como lo había escrito yo por aquí arribita, acá había escrito que haya suficiente presión, pues cualquiera de esas 3 bombas nos funciona perfectamente. Entonces por ese lado no tenemos ningún inconveniente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del cuento, que es ver a qué velocidad habría que poner a trabajar una bomba PCP o cada una de ellas para producir esos 1000 barriles por día que queremos producir. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Acá voy a agrandar un poquito esta imagen para que veamos algo. Acá este 2,50, perdón que no cogí el lápiz, y lo mismo, vamos a coger aquí un color un poquito más, por ejemplo este 2,50 dice acá unas unidades un tanto extrañas, dice barriles por día por RPM. Es decir, que si esta bomba girara a una velocidad, a una rotación de una rotación por minuto, produciría 2,50 barriles por día, 2 barriles y medio por día. Si girara a 2 RPM, pues produciría el doble. Si girara a 10, produciría 10 veces ese valor y así sucesivamente, ¿vale? En la segunda vemos que es 3,15, es decir, que esta segunda tiene una mayor capacidad, es una bomba seguramente más grande y por lo tanto va a poder manejar más volumen. Y finalmente esta 4,15. Entonces vamos a recordar que habíamos puesto una condición, que debía ser máximo 350 RPM. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos aquí? Pues muy fácil, muy sencillitos estos cálculos. Vamos a mirar la primera bomba. Entonces, para efectos de la primera bomba, dice aquí que ella tiene una capacidad. Yo voy a hacer una tablita, ¿no? En todos, la primera dice 2,50. Bueno, un momentito, vamos a hacerlo bien. Esta capacidad va a estar en barriles por día por RPM. Aquí me equivoqué, puse eso, ahora sí, por RPM. Entonces tenemos 3 bombas, una de 2,50, otra de 3,15 y otra de 4,15. En todas queremos producir el mismo caudal. Para las 3 es el mismo caudal, 1000 barriles por día, 1000 barriles por día, 1000 barriles por día. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que
frecuencia de rotación en RPM. ¿Cómo hacemos el cálculo? Muy fácil, esto es muy intuitivo, no hay ni que memorizar ninguna ecuación, lo único es que hay que memorizar que máximo 350 RPM. Entonces, si yo tengo aquí 1000 barriles por día y 2,5 barriles por día por RPM, pues yo tengo que hacer simplemente una división. Si yo hago, voy a escribirlo por aquí y ya lo borro y lo dejo aquí. Si yo hago 1000 barriles por día dividido en 2,50 barriles por día sobre RPM, se me cancelan estos y esto me da un resultado en RPM. En este caso me va a dar 400 RPM. Para la primera bomba, la de 2,5, me da 400 RPM. Habíamos dicho hace un ratito que la condición para el bombeo de cavidades progresivas era tener máximo 350 RPM. Para este me dio 400. Para la segunda, al dividir 1000 en 3,15, eso me da 317,5 RPM. Y para la última me da 241, creo que 0, sí, 0 RPM. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que teníamos un máximo que era 350 RPM. Entonces podemos nosotros aquí sacar algunas conclusiones. Podemos decir, mire, la primera bomba no sirve porque tendría que trabajar a 400 RPM y ese número no es posible. Entonces de entrada ya esa bomba primera la vamos a tachar. La segunda, 317,5 RPM. El límite es 350. Supongamos que yo quiero trabajar 1000 barriles por día, pero que el día de mañana quiero subirle de 1000 a 1050. Puede ser que ya la bomba no aguante, porque está muy cerquita del límite. Entonces, posiblemente sí, posiblemente no, la dejamos ahí como en duda. La última sí que va a servir, porque la frecuencia a la que tendría que operar es 241 RPM, prácticamente 110 RPM por debajo de la frecuencia máxima de operación de una bomba electrosumergible, de una bomba de cavidades progresivas. Entonces podríamos decir que en este caso seguramente la tercera bomba, esta que aquí se llama NTZ 400, 090, D76, T66, etcétera, etcétera, sería la bomba que nos serviría. Entonces, fíjense ustedes que a partir de un ejercicio muy sencillo, que fue que fue el plantearles esta situación de una curva de oferta, una curva de demanda construidas debidamente, a partir de esa situación pudimos generar nosotros toda una serie de cálculos muy sencillitos para llegar a responder una cosa muy elemental, que es si una bomba mecánica, si una bomba electrosumergible, si una bomba de cavidades progresivas pueden funcionar en una determinada situación. Yo quiero agradecerles por haber estado atentos a estos videos. Quiero agradecerles a todos porque por supuesto que pues quienes vean esto en el futuro pues seguramente recordarán algunos, otros de pronto no se acordarán porque eran muy jóvenes de esta situación tan particular que hemos vivido en este año 2020 con todo este tema de nuestras cuarentenas, de guardarnos, de permanecer en casa. Y bueno, afortunadamente las herramientas digitales nos han permitido poder transmitir a los estudiantes estos conocimientos, estas ideas, estas clases. Y quiero agradecerles a todos por su apoyo, por sus buenos comentarios, por las preguntas que han hecho. Quiero invitarlos, por supuesto, a que sigan acompañándonos en este canal. Yo voy a estar subiendo otros materiales. Tengo por ahí algunas cosas que quiero compartir, que he estado, digamos, haciendo en otros aspectos relacionados con estos temas académicos de la ingeniería de petróleos,
y por lo tanto quiero invitarlos a que se suscriban, a que nos sigan acompañando, a que sigan viendo estos videos y a que los compartan con las personas que ustedes consideren. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión.